Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la Argentina, en especial la ciudad de Buenos Aires y las grandes ciudades, están viviendo un intenso proceso de modernización capitalista. Las mujeres se incorporaron al mercado laboral como los eslabones más débiles en cuanto a salarios más bajos, algo que todavía no hemos solucionado. Algo novedoso que van a plantear desde principios del siglo XX, incluso antes las socialistas, va a ser la igualdad salarial. Por lo tanto, había un movimiento de mujeres peleando, luchando por derechos políticos, por derechos sindicales, por derechos sociales. Gabriela nace en Francia, viene en las últimas décadas del siglo XIX a la ciudad de Buenos Aires. Va a ser una integrante de los movimientos de mujeres y tempranamente va a reflexionar sobre la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo. Gabriela de la Perrière nace en el año 61. Entre las guerras y las revoluciones del 48 y este levantamiento revolucionario de la Comuna de París en 1871. Y son años que precisamente la marcan porque en los pueblos en los que ella vive, antes de llegar a París, después de casada, había gobiernos comunales. Un clima revolucionario que va permeando su carácter y su sensibilidad. En París he escuchado mujeres conferencistas que me encantaban por su sencillez y convicción. No solamente sus palabras me conmovían más que los hombres, sino también las comprendía mejor. Es que hay temas que acrecientan su interés al ser tratados por mujer, porque nos atañen tan directamente que un hombre no podría, a mi juicio, dilucidar tan bien como nosotras. No viene con un carácter definido revolucionario de París. Viene con esas influencias, pero sus definiciones, dicho por ella misma, son en la lucha práctica de Buenos Aires. En Francia tiene estudios de maestra y tiene distintas participaciones en prensa vinculada a la difusión cultural. Y acá, ya en el Río de la Plata, va a contraer matrimonio con Emilio Coni, que es un importante personaje del Partido Socialista. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la Argentina, en especial la ciudad de Buenos Aires y las grandes ciudades, están viviendo un intenso proceso de modernización capitalista. Esto trae aparejado el desarrollo de espacios laborales, como son las fábricas, como son los talleres, que contratan una importante cantidad de mujeres. Por lo tanto, había un movimiento de mujeres peleando, luchando por derechos políticos, por derechos sindicales, por derechos sociales.
por el espacio en la vida cotidiana. El conflicto entre el trabajo y la familia es un conflicto vigente que Gabriela va a expresar muy bien en sus escritos. Ese es el espíritu de lo que hemos llamado las historiadoras la primera ola. Gabriela incorporó a las mujeres al mundo de la lucha obrera. Pregunto al ser más egoísta, más indiferente, aún al que critica al trabajador, que le condena y acusa de turbar con sus ambiciones el orden social. ¿Qué merece el capitalista que abusa hasta este punto de la miseria, de la salud y del dinero del pobre, ganado con tanta pena? Gabriela participa dentro del Partido Socialista porque el Partido Socialista también tiene sumo interés en que las mujeres se organicen reivindicando su condición femenina. Ella funda, en ese contexto de luchas, en el año 1903, el Centro Femenino Socialista. Y también, como parte de esa acción, la Unión General Gremial Femenina. La idea muy fuerte de este centro es empezar a pensar legislaciones o medidas que reglamenten y protejan a las mujeres que están ingresando o que están participando activamente en el mercado de trabajo. Gabriela de la Perrier, inmediatamente que ella ingresa al Partido Socialista Obrero, toma la palabra como dirigente. Es un mundo de varones. Las dirigencias son masculinas. Y ingresa al Comité Central, pese a las diferencias que tenía con el propio Juan B. Justo. Pero su voz es potente. Es la primera mujer que aparece en el registro de un partido político siendo dirigente. Y la propuesta de Gabriela Laperrieri es precisamente recorrer fábricas, ¿no? Y realizar como una supervisión, ¿no? De las condiciones en las que están trabajando las mujeres y los menores que en esas fábricas están. En ese contexto, Gabriela es convocada por el gobierno del municipio de Buenos Aires como inspectora ad honorem, para que haga un símil de lo que a su vez a nivel nacional se le había pedido a Vialet Macé, que era un informe sobre las situaciones, las condiciones de vida y de trabajo de la población y particularmente de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires. Todas estas ideas que ella esboza en sus documentos van a ser en gran parte tenidas en cuenta en el proyecto que propone Alfredo Palacios en la ley que se va a sancionar en 1907, que es la primera ley en América Latina que reglamenta el trabajo de mujeres y menores. A la extensa jornada que tiene una mujer en la fábrica hay que sumar 3 horas previas al ingreso de la fábrica que tienen que ver con el trabajo doméstico. Porque una mujer se levanta, tiene que preparar el desayuno, preparar la comida, preparar la ropa, atender al marido y a los hijos si los tiene. Y solo recién ahí puede luego ir a la fábrica. Entonces, una jornada que es extenuante para un hombre de 10 horas, para una mujer es de 14 horas, 15, 16. Teniendo como guía esos informes de la realidad que está constatando, elabora un proyecto y presenta al municipio de Buenos Aires el primer proyecto de reglamentación de trabajo de mujeres y niños. Plantea casas cuna, plantea la prohibición del trabajo infantil de menores de 14 años, plantea la licencia para maternidad.
Tiene algunas propuestas incluso muy avanzadas sobre las cocinas populares que no están en la reglamentación, pero que sí son algunas iniciativas de casas comunes que trae del feminismo europeo. Muchas de sus iniciativas fueron ley muy posteriormente. En la hora actual, la clase obrera divide su acción en táctica reformista y en revolucionaria. El sindicalismo revolucionario confiesa francamente que su lucha es más peligrosa, más arriesgada, y eleva la potencia de la conciencia obrera al punto de hacerle sacrificar su pasiva tranquilidad en aras del porvenir de sus hijos, sin que resulte estéril el sacrificio colectivo. Gabriela de la Perrière tuvo problemas de salud desde que vino de Francia y nunca puso en el centro de su preocupación su propia salud y llevaba adelante acciones que la ponían siempre en riesgo. Y las inspecciones en particular en los talleres y conventillos la hizo ser afecta a la tuberculosis. Su decisión de encabezar la lucha obrera tiene que ver con su línea política. No es que se concibe solo sindicalista, se concibe luchando por la liberación. Y esto implica, en este momento, el camino principal de lucha, que es el movimiento obrero y la huelga. Era una mujer sumamente sensible. Ella usa el recurso de la literatura y del periodismo para su lucha política. Básicamente, Gabriela la Perrière de Connie es eso. Gabriela es una política. Para algunas mujeres, el aforismo «la unión hace la fuerza» les es bien ajeno, pues en ellas es proverbial su desunión. Hablo de las rivalidades que se encuentran entre las grandes señoras o en los chismes de salón de las ociosas. Las demás mujeres, las ricas que consagran su tiempo a los hospitales, o aquellas que por su modesta fortuna se ven obligadas a dirigir sus hogares, o las mujeres del pueblo, cuyos días y noches no alcanzan para hacer sus tareas. Ellas no disponen de tiempo, no forman parte de esta desunión. No solo no piensan en ella, sino que por el contrario han comprendido lo que les exigía su propio interés: estar unidas. Así nació el feminismo. Ksenia Cherkov fue una feminista, socialista, pedagoga muy importante, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ella nació en Odessa, en Rusia, en 1869, y va a migrar a la Argentina en 1894. Se va a instalar en una colonia judía en Entre Ríos. Su padre, Moisés Cherkov, era uno de los pioneros, uno de los promotores de esa colonia ligada a la inmigración judía.
Y allí Fenia desarrolló tareas como maestra, como bibliotecaria, criando a su pequeña hija, bueno, un poco antes de llegar a Buenos Aires. He pensado que los esfuerzos que han hecho las mujeres de las clases alta y burguesa para emanciparse dentro del sistema actual son casi vanos. Habrán conseguido algunas reformas, algunas mejoras, pero su emancipación definitiva se realizará con el triunfo de nuestras aspiraciones, con el triunfo del socialismo que suprimirá las clases sociales. Ya radicada en Argentina, va a volver a viajar a Europa, se va a formar en la Sorbona, en Suiza también, como maestra de jardín de infantes, que es algo muy novedoso en la época, va a traer eso para acá. Con lo cual hay una circulación de ideas, ella va a tener una labor muy importante como traductora y fundamentalmente como educadora para niños obreros o para trabajadores, trabajadoras. Y se va a involucrar muy temprano con el socialismo, así que muy rápidamente acá en Argentina se va a vincular con los grupos socialistas locales. De hecho, se une a Nicolás Repetto en matrimonio, ¿no? Nicolás Repetto, un líder importante del Partido Socialista Argentino. Sí, las Cherkov, así, eran 3 hermanas, Mariana, Adela y Fenia, las 3 activistas socialistas. Al encontrarme por primera vez en un congreso socialista, he pensado que era un acontecimiento para nuestro país la presencia de una mujer en un acto semejante, y que el Partido Socialista es el único entre todos los partidos que ha acordado la igualdad completa de sexos. La mujer puede ser delegada a los congresos, puede formar parte de sus comisiones, tiene voz y voto. Es decir, que deja de ser una infeliz irresponsable de su palabra y de su acción. El socialismo va a tener una acción muy importante interpelando al Estado, van a tempranamente a tener legisladores, diputados, van a proponer leyes por el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, leyes específicas para las mujeres. Van a proponer muchas veces leyes de divorcio, de derechos políticos para las mujeres, derechos civiles o igualdad de derechos civiles para las mujeres. Efectivamente, Fenia participa del Comité Pro Reglamentación del Trabajo Femenino y de los Niños, y los varones y las mujeres socialistas especialmente van a reivindicar el derecho al voto, la mujer, ¿no? Todo el movimiento sufragista tiene ese episodio argentino, especialmente con las socialistas. En 1902, Fenia Cherkov, sus hermanas Adela, Mariana, Raquel Mesina, Gabriela Laperriere, Teresa Mauli, entre otras, van a formar el Centro Socialista Femenino, que va a ser una plataforma desde la cual van a impulsar fuertes campañas en torno al voto femenino, los derechos civiles para las mujeres. Las primeras leyes que protejan el trabajo femenino infantil van a tratar de separarlas de los trabajos peligrosos, siempre un poco con esta idea de proteger la maternidad. Entonces la idea es sacarlas de ciertos trabajos en el mercado laboral. De algún modo todo el feminismo de la época y la sociedad en general comparte esta noción de la mujer madre, lo que, bueno, llamamos maternalismo político. En ese momento el maternalismo está muy extendido y es una reivindicación indiscutida. Es muy nuevo esto de poder pensar no ya la separación de la procreación y la sexualidad del goce, digamos que era algo que allí ya se estaba instalando, sino la posibilidad de pensar la sexualidad sin procreación, o más claramente las mujeres sin hijos.
Fenia es como estas mujeres que la rodeaban, mujeres que leían y escribían, mujeres que habían accedido a la educación. Tenía una columna en el periódico La Vanguardia dedicado al trabajo de las mujeres y de los niños. Intervenía periódicamente con notas o en algún debate. Ya en los años 20, su labor más importante es la Asociación Bibliotecas y Recreos Infantiles, y bien anteriormente participó en otras iniciativas pedagógicas, la Escuela Libre de Trabajadores, pensando en los niños obreros, en dar una infancia a esos niños que muy rápidamente van a entrar en la fábrica, entonces llevarles alegría, juego. Un poco se reproduce esta cuestión de lo maternal, pero lo cierto es que ella está interviniendo en política y está teniendo una participación muy fuerte, muy importante ahí. Pedimos que la instrucción pública sea laica, gratuita y obligatoria. Estas aspiraciones forman parte de nuestras leyes, pero hasta ahora han quedado como letra muerta. Todos sabemos cómo se ha infiltrado el espíritu religioso en nuestras escuelas primarias. El cura tiene sus clases semanales que se han hecho obligatorias gracias a una serie de presiones que ejerce la maestra sobre los niños. Y nosotras no queremos tolerar en ninguna escuela las afirmaciones dogmáticas que solo sirven para sujetar las conciencias. La última etapa de la vida de Fenia, ella muere en 1928, está muy vinculada a su actividad artística. De hecho, una vez que ella fallece, se hace una muestra con sus pinturas y sus esculturas. Y bueno, esa es otra de sus actividades. Siempre, pensando en una mujer con un compromiso político muy fuerte, entonces poco antes de morir está trabajando en un busto de Juan B. Justo, en una escultura. Fue madre, fue política, fue artista en un momento donde todos esos términos estaban en discusión. Es necesario levantar la voz a favor del trabajo femenino que se realiza a domicilio y del servicio doméstico. Es triste la situación de las modistas, bordadoras que trabajan en el secreto de su domicilio, porque todas estas leyes protectoras de la salud, de la vida, del salario mismo del obrero, quedan sin efecto. Y como todas estas obreras no están protegidas por la humana sabiduría de la ley, se ven obligadas a extender su jornada de trabajo casi desmesuradamente para ganar un salario apenas suficiente para vivir. A mí el legado que más me gusta reivindicar de Gabriela es su mirada que tiene sobre el trabajo, esta temprana identificación de que el trabajo es productivo y reproductivo. Gabriela nos deja un legado que es la integración de su vida política y personal. Es la demostración de verdaderamente un contenido feminista y liberador. Ksenia Ovcharkov fue, así como otras mujeres socialistas, fueron pioneras en la lucha por los derechos políticos de las mujeres, por los derechos civiles. Siembran las bases sobre las cuales generaciones posteriores van a poder pararse para poder cuestionar incluso aquello que ellas mismas no cuestionaban.
este momento que el movimiento de mujeres adquirió una visibilidad y una fuerza que es asombrosa y que vivimos con mucha alegría, es importante recordar estas mujeres para conocer con qué problemas se encontraron, qué se equivocaron, en qué acertaron. Hay un legado personal y colectivo.